buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva lección sobre lo que está alrededor de la Biblia. Estamos tomando como base este libro del curso popular bíblico del padre Agustín Petrocelli, así se llama el padre, y está muy bueno este librito, me está sirviendo mucho para poderles ayudar también a ustedes. Todas estas cositas que yo les digo, pues yo también las aprendí en mis clases en el seminario y ahora pues las estoy volviendo a estudiar gracias a Dios y gracias a ustedes. Quiero invitarlos a que tengan su Biblia por ustedes, vayan por su Biblia, una Biblia católica por favor, porque si ustedes no tienen la Biblia, pues nomás me oyen y como me oyen otra cosa y no se les queda nada o se les queda la mitad de lo que podría quedárseles si ustedes tienen su Biblia ahí a un lado y pueden corroborar lo dicho con la Biblia. Entonces, es muy importante que tengamos nuestra Biblia a un lado de nosotros aquí en estos temas. Quien no haya visto las lecciones anteriores, por favor no vea esta lección, váyase a la número 1, porque si no van a estar preguntando lo de la lección 3, lo de la lección 4 y es, discúlpenme la palabra, a veces muy enfadoso. Así que por favor vayan lección por lección, váyase a la número 1 y así nos vemos hasta ahorita, que es la lección 10. Vamos a hablar en esta lección de los géneros literarios. ¿Qué es eso? Bueno, hay muchos géneros, o sea, maneras de redactar o de decir alguna cosa. Por ejemplo, no es lo mismo decir una prosa que decir un verso, son diferentes, pero los dos son poemas, ¿no? Entonces, así nosotros nos sucede, disculpen, en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia es el libro escrito por Dios, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, pero que Dios utilizó a hombres que son los autores secundarios o los escribas de la Biblia para hacernos llegar el mensaje a nosotros más fácil. Imagínense si Dios nos mandara un libro directamente del cielo, pues en un idioma que nosotros no conocemos sería muy complicado. Por eso Dios utilizó a hombres para darnos a conocer su mensaje de salvación a todos nosotros. Entonces hay que entender que la Biblia es lectura divina, pero también es lectura humana. Y cuando hablamos de lectura humana es que la leemos los hombres, pero que también hubo hombres comunes y algunos no tan corrientes que la escribieron. Muchos de ellos hombres verdaderamente santos y entregados a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de los géneros literarios en la Biblia, tenemos que entender que están escritos con un lenguaje humano. Y cuando decimos lenguaje humano, decimos lenguaje imperfecto. Un lenguaje humano es platicar las realidades de Dios en una vida humana normal y tradicional como la suya y como la mía. Por eso, cuando ustedes van a la Biblia y escuchan cosas medias raras o narraciones extrañas, tenemos que entender que no podemos leer la Biblia como un libro unificado en cuanto al estilo, sí unificado en cuanto al orden que tiene la Biblia. Pero si ustedes van y abren su Biblia en el libro de los Proverbios, pues van a ver que es mucha sabiduría hebrea. El libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés y el libro de los Salmos recogen toda la sabiduría hebrea y nos la pasan a nosotros como una sabiduría divina. Pero si vamos al libro de la carta a los tesalonicenses, pues no tiene nada que ver con el libro de los Salmos o con el libro de los Proverbios. Por eso decimos que hay estilos literarios. Y vamos a entender que sobre todo en la Biblia hay 3. El estilo histórico, el estilo sapiencial, sabiduría narrada, y también vamos a tener poético, también hablando sapiencial o poético, un estilo poético y un estilo epistolar. También hay cartas definidas y concretas. Así que si pudiéramos resumir todos los estilos de la Biblia, podemos resumirlos en 3: histórico,
poético y epistolar. Hay muchas otras maneras de escribir, pero principalmente esos tres existen en la Biblia. Vamos a analizar algo que nos dice el Padre. Dice así: por lo tanto, quien estudia la palabra de Dios para conocer lo que Dios quiere comunicarnos, debe estudiar con atención y tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, que son lo que los hombres utilizamos para narrar, para describir, para dar a conocer algo. Dice: son diversos modos de hablar que utilizan los escritores de una determinada época y lugar, que expresan sus sentimientos y transmiten su mensaje. Así es, yo no le puedo pedir a un hebreo que escriba como un europeo, ni le puedo pedir a un mexicano que escriba como un inglés. Son totalmente culturas distintas que no podemos escribir de la misma manera. Es hasta en las películas. Ustedes vean las películas de Hollywood, las películas europeas, las películas asiáticas o mexicanas, todas son diferentes, con lenguaje distinto, porque los orígenes son muy, muy distintos y las realidades humanas de cada uno también lo son. Dice así: es decir, que los escritores bíblicos de origen oriental, esto es muy importante, todos los libros de la Biblia se escribieron en el Oriente. A lo mejor por ahí se cree algunos en Europa, sobre todo en Roma, pero la mayoría de los libros, sobre todo de todo el Antiguo Testamento, fueron escritos en el Oriente Medio, donde está Israel. Dice: usaban para expresar una verdad inspirada las maneras, las frases, los modismos, las imágenes propias de su tiempo y de su época. Por ejemplo, para ustedes vayan al Nuevo Testamento, algo que todos ustedes conocen. ¿Qué ejemplos utiliza Cristo? Jesús habla de las uvas, del lagar, de la vid, habla del pan, habla del aceite, pone como ejemplo el desierto. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde Jesús crece y vive y se desarrolla. Jesús no habla del maíz ni del frijol, no habla, por ejemplo, de las milpas, no utiliza nombres de animales que no son propios de ese lugar. ¿Por qué? Pues porque Jesús está en un ambiente totalmente hebreo, de Israel, donde Jesús está y vive toda su vida, entre Israel y Egipto. Entonces, cada autor de cada libro, que es un autor secundario, aunque recibe el mensaje de Dios, le va a agregar lo que él vive, donde él está, lo que él ve. Por ejemplo, Jesús utiliza mucho la imagen del pastor, de las ovejas, de los machos cabríos, del rebaño, de la ovejita. ¿Por qué? Porque todo mundo en Israel o son agricultores en ese tiempo, de uvas, de trigo, de vides, o son, aparte de agricultores, son pastores de chivos. Si se fijan ustedes, no habla mucho de un caballo, no, habla de un camello, habla de chivos, bueno, de ovejas, y eso es lo que nos da a entender a nosotros que los estilos literarios propios del autor es lo que se va a plasmar ahí. ¿Correcto? Muy bien. Dice así, la narración de la creación. Vamos a analizar, a ver, si ustedes y yo vamos y leemos la narración de la creación, que Dios en el primer día separó la oscuridad de la luz, en el segundo día separó las aguas de la tierra, los animales invertebrados, los reptiles, los que pastan, etcétera, etcétera, creó al hombre, creó las aves que vuelan, pues nosotros dijéramos, ¿cómo es posible que vaya a Dios a crear en 6 días lo que la ciencia dice que en millones de años? Bueno, el autor del Génesis utiliza un poema bellísimo, una narración, una prosa hermosa, como es la narración del Génesis, de cómo Dios crea. Y lo que nos trata de decir el autor, y sobre todo Dios, es que el autor de la creación y de la humanidad es Dios, No importa si primero fueron los animales y después fueron las aves, o primero fueron las vacas y luego fueron los chivos, o primero fue el hombre y luego fue el elefante. No es lo que le importa al autor de la Biblia, ni tampoco le importa eso a cualquier otra persona. Lo que Dios quiere decirnos a través de la narración del Génesis es que Él es el autor de todo lo que existe y sobre todo de la vida tuya y mía.
Independientemente de Adán y Eva, independientemente de Caín y Abel, independientemente de los chivos, de las vacas, de los reptiles, lo más importante es que Dios creó todo. Y el género literario que utiliza el autor del Génesis, bueno, pues es un poema, una prosa muy hermosa, un poema que nos da la razón poco a poco de cómo Dios intervino en el mundo para crearlo primero y después para ordenarlo como lo tenemos hoy. Muy bien, y Dios ha permitido que la humanidad y lo que creó Él siga evolucionando y siga cambiando, tan es así que hoy en día el mundo sigue cambiando y sigue evolucionando. ¿Ya me entendieron? Dice así, ahí les va. Y esto es muy importante lo que nos dice el Padre, dice, quien tome al pie de la letra con una mentalidad trivial, o sea, livianita, y común y corriente este relato del Génesis, sin duda iría por falsos caminos de interpretación y distorsionarían el mensaje de Dios. Así es. Tenemos que entender que la Biblia tiene géneros literarios para que nosotros descubramos la verdad en ese género narrado. Padre, ¿y entonces no existió Adán y Eva? Claro que existió. Tú no puedes decir que no existe porque eso es faltarle a las verdades que la Biblia nos narra. ¿Dónde existió? ¿Cómo existió? ¿Cuándo nació? Más o menos. No. Esas preguntas no me las hagas porque no había registro civil en ese tiempo. No te puedo decir exactamente ni cuánto medían, ni cuánto pesaban, no, porque no era importante. Lo importante de la narración del Génesis no es las medidas o los tamaños de Adán y Eva, sino que existieron y que Dios los mandó a este mundo y que son nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Correcto? Dice así. Algo parecido hay que advertir de los números utilizados en la Biblia. Así es. Para el hebreo, todos los números tienen significado. No es como para nosotros. Para nosotros los números simplemente nos sirven para significar algo o para separar o para decir 7, 3, 4, 5, 3, 2, 1, etc. Pero para el hebreo no. El hebreo, los nombres tienen significado. Por eso ustedes van a escuchar en la Biblia, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta frase de Cristo cuando dice hasta 70 veces 7? Pues un latino, como ustedes y como yo, multiplicamos 70 por 7 y nos da ¿cuánto? ¿490? ¿Estoy en lo correcto? ¿O cuánto nos da 70 por 7? Creo que sí, 490. Entonces nosotros vamos a decir, entonces nomás 490 veces te perdono. No. La palabra 7 tiene otra significación de la que ya hablaremos más adelante. Lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura es que todos los números que están en la Biblia tienen un significado mucho más allá de lo que el mismo número dice. Otro número que aparece mucho es el 40 años en el desierto, 40 años en el camino del pueblo de Israel, 40 días Jesús ayunando en el desierto, etcétera. La palabra 40. Entonces, todos los números en la Biblia son un género literario. No quiere decir que exactamente ese número es el que se tiene que hacer, sino hay que entender la significación, por el estilo literario, numeral. Los números, todos en la Biblia, prácticamente casi todos, tienen un significado. Muy bien, ¿qué quiere decir 40, Padre? Por ejemplo, vamos a decirles, ¿qué quiere decir 40? 40 para los hebreos quiere decir bastante tiempo, o sea, un buen rato. ¿Cuánto? No me digas, por favor, porque no sé, hay cosas que no sabemos, aunque luego me dicen, tengo muchas dudas, Padre. Sí, y si no ves las lecciones anteriores, vas a tener muchas más dudas. Dice así, algunos géneros literarios. Uno de los géneros literarios más utilizados en la Biblia es el midrash en hebreo, que consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de los hechos de la historia del pueblo para sacar de ellos una lección y enseñanza de santidad. Así es, a ver, un estilo literario de la Biblia es el midrash, es casi el histórico. Se podría decir así: yo te cuento una historia de mi pueblo, el pueblo que fue explotado en Egipto, te platico esta historia, cómo nos explotaban, cómo no nos daban de comer, te narro la historia verídica que existió y después de narrarte la historia te explico cómo la mano de Dios interviene y cómo se saca una lección de esta vida.
Y lo va a hacer Jesús. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando dice Jesús: había una vez un hombre que iba de camino de Jericó a Jerusalén y a medio camino lo asaltaron. Entonces por ahí pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Y nomás el samaritano se detuvo. Entonces es una narración de un hecho que después Jesús lo explica. Ese es el Midrash. Es un estilo muy utilizado en toda la Biblia. Dice, por ejemplo, los libros de Tobías, de Jonás, de Ruth, de Judith. Estos libros que son llamados biográficos porque hablan de la historia de Tobías, de Ruth, de Judith o de Esther. Estos libros que parecen la vida de una persona son eso, son midrash, es decir, son explicaciones de cómo Dios interviene en la vida de una persona, y de ahí podemos sacar nosotros una enseñanza para nuestra propia vida. Dice, otro género literario importante es el apocalíptico, así es, en donde se usan muchos símbolos, imágenes, sueños, para poder contar las cosas de manera que las entiendan solo los indicados. Aquí está. El Apocalipsis, ¿quieren no entender nada? Váyanse al Apocalipsis y léanse un capítulo y van a ver cómo terminan. Van a decir, bueno, ¿y esto por qué me dice que un animal de 2 cabezas con ojos de vaca en todo su cuerpo y con 3 pezuñas? Y bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Bueno, Señor, usted quizá, o yo incluso, no estamos familiarizados con esos lenguajes. Por eso el estilo apocalíptico es la interpretación de algo a partir de sueños, de revelaciones, de imágenes que nos narran a nosotros lo que ese autor quería decirle a ciertas personas, no a todos. Por eso no podemos estudiar el estilo apocalíptico que está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, y también está en todo el libro del Apocalipsis, así llamado, en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante, dice, es el género literario más difícil de comprender, el apocalíptico, dice. En esto son clásicos los libros de Daniel, de Apocalipsis, escrito por San Juan, y parte de Ezequiel. Entonces, pero hay otros ejemplos de estilos literarios, es decir, hay muchísimos estilos literarios en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error de querer leer igualmente una carta de San Pablo que el libro del Deuteronomio. No podemos, porque aparte de su origen, su tiempo, sus circunstancias, sus autores, nos vamos a encontrar con el problema del estilo literario. Por último, los estilos literarios, algunos les voy a decir, el género histórico están los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, los evangelios. También el género poético, vamos a encontrar el Cantar de los Cantares, Job, Salmos, Proverbios. Es un estilo poético que nos narran hermosamente algo que nos quieren enseñar otra verdad. Y también el género epistolar, las cartas de los apóstoles, las de San Pablo, las de San Juan, las de San Pedro, la de Judas, la de Hebreos, todas esas son estilo epistolar. Bueno, ya me entendieron ustedes los géneros literarios, un poquito, espero que estén bien, que no queden asustados y que no se preocupen, porque Dios nos habla también a través de los géneros literarios que utilizaron esos autores. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en estas transmisiones de las lecciones alrededor de la Biblia. Muchas gracias por darle me gusta, por suscribirse a mi canal y por seguir aprendiendo junto con un servidor los maravillosos tesoros que la Biblia tiene para ti y para tu familia, si tú lo permites. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos muy pronto en otra lección sobre las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias.